Andrés Arauz, el candidato presidencial de UNES, Unión por la Esperanza, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo a toda la audiencia de Coavisa y un saludo a todo el Ecuador, que está presto para recuperar la esperanza este 11 de abril. Buenos días también. Las reacciones no se han hecho esperar desde que se conoció que fue funcionario usted del Banco Central por 12 años, pero que 10 de esos 12 no trabajó en el Central, sino que estuvo o en comisiones de servicios o en licencias, pero que cuando el año pasado vendió su renuncia sí le dieron una indemnización por esos 12 años. Más allá de la legalidad, donde entraríamos en otra discusión, ¿aún cree que sí era legítimo recibirla? Stephanie, yo no vendí mi renuncia, hay que ser claros y apegarse a la verdad. Yo fui despedido el año pasado, yo impugné el despido correspondiente ante el propio Banco Central y un mes después el Banco Central ratificó mi despido. Yo toda la vida he tenido como convicción y vocación querer servir al Ecuador, querer servir al Estado ecuatoriano, querer servir a las familias ecuatorianas. Y yo opté por una carrera en el servicio público y obviamente quería mantenerme trabajando para el Estado ecuatoriano. Cuando fui a estudiar firmé un convenio de devengación que tenía como regla que iba a volver a trabajar al Banco Central el triple del periodo de mis estudios, que por cierto eran sin remuneración. El Estado no gastó ni un centavo en ello, para poder aportar al desarrollo de mi país, al fortalecimiento institucional del Banco Central. Pero todo este ruido que se está armando alrededor del Banco Central es una cortina de humo de las verdaderas intenciones que están ocurriendo mientras hablamos. Ok, pero para aclarar ese tema, antes de pasarlo, si me permite, usted dice que no vendió la renuncia. Lo que ocurrió ahí fue que le compraron la renuncia. Usted dice, en la práctica eso es un despido. Y en efecto, a usted le aplicaron el decreto 813. Eso fue justamente lo que argumentaron en su momento miles de servidores públicos cuando protestaban en las calles contra el decreto 813 que emitió Rafael Correa para crear. Pero le explico por qué. Para crear ese concepto de renuncia obligatoria con indemnización. Fue en ese gobierno que tergiversaron conceptos de renuncia que tienen que ser voluntaria, no obligatoria, porque si no ya era un despido, como usted ahora argumenta. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el decreto dictado por Correa? Mira, ese decreto ya fue declarado inconstitucional justamente porque contenía... Pero por la Corte, ¿no? No por Correa. El gobierno de Correa lo defendió. ¿Usted estaba de acuerdo? ¿Está de acuerdo ahora? Mira, la indemnización es un derecho que tienen los ecuatorianos. Insisto, ya fue declarado inconstitucional. Ya dije que los trabajadores tenían razón en objetar ese tipo de decretos que iban a una interpretación demasiado ampliada de lo que dice la ley. Pero lo que sí tiene que quedar claro para los ecuatorianos es que aquí no ha habido venta de renuncia, que ha habido un despido con indemnización. El cálculo lo realizó el propio Banco Central, no yo. Ahora, lo importante, Stephanie, es que aquí se está creando una cortina de humo alrededor del Banco Central, porque lo que se quiere hacer es privatizar el Banco Central. Hoy mismo el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional está a punto de decidir dar paso a este proyecto de ley de privatización del Banco Central, que lo único que quiere es quitar la gobernabilidad democrática de una institución pública que está dispuesta en la Constitución para que los banqueros quieran seguir gobernando nuestro país a partir del Banco Central, aunque pierdan las elecciones. Eso tenemos que evitar los ecuatorianos. Ahora, ¿usted cree que esto es una cortina de humo? Entonces, para desviar la atención, su caso sobre lo que está ocurriendo, y con usted pueden coincidir muchos servidores públicos cuando se critican los despidos que se han dado en los últimos 4 años de gobierno, pero fíjese que Moreno no derogó el decreto que ideó Correa. Siguieron despidiendo gente, comprando las renuncias obligatorias y pagando una indemnización. Pero hoy le quiero preguntar, porque hay dos opciones para querer desvincular a un trabajador. Uno, porque no trabaja, porque son cuotas políticas, porque no han cumplido sus labores. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que pagar el piponazgo pagando indemnizaciones cuando debería ser una causal de cesación? O dos, si se trata de un buen trabajador, pero lo quieren despedir porque no es correísta o morenista o el gobierno de turno, y entonces, ¿por qué le van a obligar a renunciar? De cualquier forma, entonces, ¿usted coincide que ese decreto fue un abuso de Correa y de Moreno?
Stephanie, usted plantea una serie de premisas inadecuadas para este contexto. Aquí tenemos que hablar de los 130,000 despedidos en los últimos 2 años por parte del gobierno de Moreno. Tenemos que hablar de los 600,000 despedidos del sistema laboral formal de la economía ecuatoriana, que perdieron su afiliación al seguro y en muchos casos no han podido cobrar indemnizaciones. Tenemos que hablar sobre cómo muchos políticos, mi adversario ha dicho que la indemnización no es necesaria, que la liquidación no es necesaria, y ahí tenemos a miles de compañeros, de trabajadores en todo el país sufriendo la falta de pago de su remuneración, de su liquidación, por esa nefasta ley humanitaria que fue aprobada por Guillermo Lasso, Lenín Moreno en la Asamblea Nacional. Pero insisto, sí, aquí se trata de una cortina de humo. La clave es que no permitamos que se privatice el Banco Central, el patrimonio de todos los ecuatorianos, porque a través del Banco Central se puede generar una recuperación económica rápida, Stephanie. Ahora, y aquí sí quisiera quedó clara esa postura, pero yo lo que quería justamente era, y por eso eran premisas no generales, sino conocer su postura sobre las condiciones en las que se pueden dar justamente la aplicación, por ejemplo, de ese decreto. Ahora, para esta segunda vuelta, cuando yo le pregunto un poco sobre eso, noto también que usted intenta de alguna manera que se distinga más bien su liderazgo, no el de Correa como el candidato detrás del candidato. De hecho, ha dicho que ya no se hable tanto de Correa, sino del futuro. Pero sería transparente para el país conocer la real influencia de ese gobierno del pasado y del suyo. Por ejemplo, esas fotos que circularon en redes, usted con Rafael Correa, con los hermanos Alvarado, con Ricardo Patiño, ¿son reales? ¿Es su equipo de campaña, de trabajo, que son los que estarán en su gobierno? Mire, esa foto fue de noviembre del año pasado y usted está repitiendo los mismos argumentos que mi rival. Esto no es una campaña limpia, si es que los periodistas ecuatorianos lo único que hacen es repetir los argumentos del adversario en la campaña. Pero no se preocupe que yo no repito, yo de verdad tengo esa consulta, por eso le preguntaba. Le mencioné, yo le dije con claridad que esas fotos son de noviembre del año pasado, una reunión en México en donde estuvimos planificando con una serie de exiliados políticos y parte del equipo de campaña en el Ecuador las prioridades que teníamos para el país. Nosotros somos parte de un proyecto político, eso es evidente. Ahora lo que tenemos que enfocarnos es en el futuro, Stephanie, y en el futuro tenemos que renovar la esperanza para los ecuatorianos. Aquí hay una renovación generacional, aquí hay una persona que tiene capacidades para servir al Ecuador, que ha servido al Ecuador en su momento y con orgullo como servidor público profesional, pero ahora es el momento de la gran unidad de todo el Ecuador, de poder superar las rencillas del pasado. Y nosotros ahora proponemos renovar la esperanza con nuestro plan de alivio ahora. Vamos a aliviar las deudas de los ecuatorianos. Vamos a aliviar las deudas de los ecuatorianos porque tenemos una situación apremiante para la familia ecuatoriana, para el pequeño empresario. Les invito a todos a ingresar a andresarauz.ec/alivio ahora, en donde podrán ingresar a la calculadora que les mostrará cómo, cuando recuperemos el Estado, cuando tengamos el Banco Central en manos del pueblo ecuatoriano, vamos a reestructurar las deudas de los negocios y familias ecuatorianas para que las cuotitas bajen y de esa manera puedan tener un alivio económico. Esa posibilidad de renovar la esperanza, el de estar apostando ahora por una nueva forma de hacer política. Usted es un candidato joven con un llamado a apostar por la juventud en la política. ¿Lo puede hacer si en su buró político están quienes vimos en esas imágenes, o prófugos, o sentenciados, huidos o asilados en otros países, los que ya gobernaron 10 o 14 años de la política del pasado, más bien? Stephanie, nosotros vamos a ir con una renovación generacional en nuestro equipo de gobierno, con un gabinete paritario, porque las mujeres tienen que tomar más decisiones en nuestro país, con un equipo de jóvenes preparados que han podido tener experiencia pública o privada. Vamos a tener un equipo plurinacional e intercultural. Esa es la forma que le estamos apostando. ¿Por qué no están ahí ellos entonces en esas proyecto fotos? Político. ¿Por qué no están ahí en esas fotos y son ellos quienes están direccionando? Ya apostó.
Stephanie, nuestro proyecto político ya apostó a esta renovación generacional. Por eso estoy yo aquí. Y yo represento la esperanza de miles de jóvenes ecuatorianos que ya queremos abandonar a los políticos que han estado 40 años en la política. Por ejemplo, Guillermo Lasso, que ha estado en la Junta Monetaria desde el 95, en el salvataje bancario, con gobernador de Maguad, protagonista Alfredo Mancario, el superministro de Lucio Gutiérrez, etcétera, etcétera. Ya estamos hartos de esa vieja forma de hacer política, con ideas caducas que no plantean creatividad e innovación como nosotros lo hacemos ahora. Tenemos frescura, energía, entusiasmo para liderar nuestro país y renovar la esperanza de la gente. Aliviar las deudas es fundamental para poder salir de esta crisis. Es increíble que un contexto de pandemia, donde la crisis económica nos ha golpeado a todos realmente duro, no haya habido una política real de poder generar un alivio a las familias. Y eso lo vamos a hacer desde el 24 de mayo. Usted salió a aclarar en Twitter que no pretende congelar capitales ni el dinero de los ecuatorianos, porque habían tomado un tuit suyo del 2012, cuando usted decía que la congelación de activos sería excelente para evitar la fuga de capitales. Ahí aclaró que se refería a un tema del GAFI contra el lavado de activos, pero en su plan de gobierno, en la página 5, habla de incentivar la repatriación de capitales, otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan, y poner los dólares en cuarentena, evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias, sobretasas arancelarias, para asegurar que la liquidez se recicle internamente varias veces. ¿Qué implicaría poner esos dólares en cuarentena? ¿Cómo lo va a hacer? Como lo dice ahí en el texto, Stephanie, está sumamente claro. Queremos que los ecuatorianos compren productos ecuatorianos. Queremos que los ecuatorianos exporten más y que cuando exporten, esos dólares ingresen al Ecuador. Y de esa manera se pueda generar trabajo para familias ecuatorianas. No como algunos que apenas tienen la chance, envían sus dólares de Panamá a los bancos que tienen ahí para impulsar el lavado de dinero. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador. Vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador. No va a haber cambio de moneda, no va a haber inseguridad para nadie. Aquí todos los trabajadores, los empresarios, los bancos, todo el país quiere que se mantenga en dólar y nosotros vamos a mantenerlo. Entonces, porque es lo lógico, lo sensato, lo racional. Está clara, pero no queda tan claro el término que está utilizando, quizás, o para mí no lo es. Dólares en cuarentena para evitar la fuga de divisas. Por cuarentena uno entiende aislar, es restrictivo. Usted dice no es congelar, y vale la pena aclararlo, porque solo la posibilidad de que un candidato hable de aislar, de poner en cuarentena dólares, podría provocar más bien una salida de capital, que es justamente lo que usted y el país busca evitar, una fuga Stephanie, de divisas. La descripción está ahí, usted misma la leyó. Tiene que ver con proteger la producción nacional, a los industriales de Tungurahua, a los artesanos de nuestro país que producen alimentos, a los agricultores, a los campesinos que tienen esa necesidad de que no haya competencia desleal desde el exterior, que no entren productos de contrabando que hacen que salgan dólares de nuestro país. Para eso vamos a fortalecer la dolarización y proteger los dólares dentro de la economía nacional. Nadie va a aplicar aquí medidas absurdas. Lo que vamos a hacer es proteger el trabajo de las familias ecuatorianas, como ya lo dije, de los artesanos, de los textileros, de la industria del calzado, de la metalmecánica, de los agricultores de nuestra patria. Perfecto. Para eso estamos aquí. Y cuando en ese mismo párrafo habla de que se generarán los mecanismos para redirigir la liquidez a donde requiere la economía a través de sobregiros de títulos del Banco Central, de dinero electrónico, con el fin de resguardar la dolarización y de mantener sano el sistema de pagos. Ese uso del dinero electrónico como un medio de pago más, respaldado dólar por dólar, ¿no implicaría, por ejemplo, pagar sueldos de funcionarios públicos con dinero electrónico? Mira, lo que queremos es la digitalización de la economía, Stephanie. Mira, en otros países tenemos ecosistemas de innovación digital para que haya más trabajo, haya más circulante, haya más posibilidad de realizar transacciones. En el Ecuador tenemos que modernizarnos muchísimo más. Por ejemplo, que el transporte público se pague con tarjetas digitales. Tenemos que impulsar la posibilidad de que los negocios realicen comercio electrónico. De eso se trata, de modernizar a la economía ecuatoriana, por ejemplo, con un ecosistema
sistema de gobierno y comercio electrónico en donde el ciudadano no tenga que tener una clave para el SRI, una clave para el IES, una clave para pagar el agua potable, una clave para poder hacer transacciones en la banca, sino un ecosistema de identidad electrónica que permita realizar transacciones mucho más fácil. Queremos avanzar hacia el siglo XXI, Stephanie, y nosotros sabemos cómo hacerlo porque pertenecemos al siglo XXI y no representamos ideas. Ok, ahí hay que diferenciar cuando se habla de modernizar, de utilizar la tecnología de sistemas de pagos que usted muy bien conoce, o del dinero electrónico, si es con dólares reales, o es creando una nueva moneda, o es electrónico, pero en realidad dinero aire, como el sistema único de compensación regional que impulsaba Chávez y Correa, el Sucre. Ya sabemos qué pasó, aunque lo que buscaban era, y lo dijeron ellos, reemplazar progresivamente al dólar. Usted, cuando era director general bancario, también trabajó para impulsar ese sistema del Sucre. ¿Cree que era un mecanismo idóneo? Miren, en América Latina tenemos varios sistemas de compensación regional. Tenemos el sistema de ALADI, tenemos el sistema del Banco Centroamericano, tenemos el sistema de compensación regional que ya mencionó entre los países del ALBA, y tenemos otros sistemas que existen alrededor del mundo, como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Se tratan de mecanismos complementarios que existen a nivel mundial, como fue en su momento el ECO en la Unión Europea, y no es ningún inconveniente. Eso genera mayor liquidez para el comercio internacional y que haya mayor posibilidad de transacciones. Nosotros estamos abocados a generar trabajo para las familias ecuatorianas, aliviar sus deudas, generar la posibilidad de crédito productivo en nuestro país, que se pague las obligaciones a los municipios de nuestra patria, a las juntas parroquiales, para que puedan reactivar la economía en lo local. Claro, pero usted me dice, ahí no hay un inconveniente. Donde podría haber un inconveniente es cuáles son las intenciones de querer utilizar esos sistemas. Yo le pregunto porque claramente el objetivo en ese entonces, cuando hablamos del Sucre, era liberarse de la dictadura del dólar, como lo decían en su momento. Recordemos de hecho lo que dijeron en el 2011. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael, moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual, pero yo quiero, que mi palabra ojalá pueda incentivar a los exportadores ecuatorianos y a las instituciones, sobre todo los bancos privados del Ecuador, y a los venezolanos del sector privado y público, y los bancos públicos y privados, a que juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Sin embargo, seguramente hay que explicarlo mucho más en las escuelas, a la juventud, al pueblo, a los empresarios, a todos, para que sepamos la maravilla. Nos estamos liberando ¿de qué? De la dictadura del dólar a nivel internacional. Incentivaban allí a exportadores, a empresarios privados a usarlo. Ya sabemos lo que vino después. No incentivaron el comercio recíproco, sino la corrupción, casos de lavado de activo, promesas de pago que no se cumplieron y demás. Por eso le pregunto, candidato, ¿usted cree o no en esos modelos que el gobierno de Correa promocionó y del que usted, estando en el Banco Central, sí conocía? Mira, todos esos casos de irregularidades ya fueron sancionados y de acuerdo, tenían que ser sancionados si es que había alguna ilegalidad, alguna irregularidad. Nosotros ahora estamos abocados a modernizar la economía ecuatoriana. Eso es lo que queremos, por favor, Stephanie. Ya basta de desinformación, campaña sucia, ataques en contra de una candidatura que representa la regeneración de la política, una posibilidad de ampliar las posibilidades de futuro de nuestro país. Nosotros queremos digitalizar la sociedad, la economía, por eso hemos planteado las becas de conectividad. Yo le pregunto, Stephanie, para que usted pueda aclarar si está de acuerdo o no con ese sistema, si lo impulsaría, si está de acuerdo con que hay que eliminar lo que decían en ese entonces, en el 2011, que lo que se busque es de alguna manera entonces de eliminar el dólar. Stephanie, yo jamás he mencionado esas palabras. Usted está usando las palabras de un presidente de otro país y queriendo atribuirlas a mí. Con el expresidente Correa, por la influencia que se conoce, Stephanie, que tiene el expresidente Correa.
nosotros queremos fomentar el trabajo de los ecuatorianos. Queremos que nuestro país se parezca más a iniciativas que se desarrollan en Estonia. Por ejemplo, el sistema de identidad electrónica de Estonia. Queremos impulsar los sistemas de pagos fintech como los que existen en países asiáticos. Queremos impulsar la innovación, la productividad, el comercio digital de nuestro país. Y eso puede ser nacional o internacionalmente. No podemos descartar el uso de tecnologías modernas que tiene la humanidad para el comercio internacional, como son los sistemas de pago digital. Eso es lo que queremos hacer, modernizar la economía ecuatoriana, y a eso nos vamos a dedicar. Las respuestas de Andrés Arauz, el candidato presidencial de UNES, de Unión por la Esperanza, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los ecuatorianos que nos escuchan. Hay una oportunidad de esperanza, de abandonar esta guerra sucia, esta campaña sucia, la política de desinformación, y volver a tener una juventud de ideas, creatividad e innovación y esperanza para las familias ecuatorianas. No se olviden del alivio de deudas, del plan Alivio Ahora que hemos planteado al país. Gracias, candidato, por habernos acompañado. Con ustedes una pausa, y cuando regresemos